Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? El día de hoy tenemos a un escritor que nos va a poner a temblar y nos va a poner a pensar también. Hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Hoy vamos a hablar ni más ni menos que del gran Edgar Allan Poe. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te encuentras? Excelentemente bien y híjole, qué bárbaro, un tema bárbaro. Edgar Allan Poe es fundamental en cualquier biblioteca, en cualquier, eh, gustoso de la literatura, ¿no? Edgar Allan Poe, con ese estilo tan peculiar, tan fantástico, tan gótico, tan etcétera, es de los favoritos de favoritos. Así es, también mío, ¿eh? Y como lo descubrimos desde la adolescencia, wow, pues nos marcó. La verdad, yo recuerdo esas tardes en las vacaciones de verano leyendo a El Cuervo, narraciones extraordinarias, bueno, una cosa impactante. Pero bueno, vamos a mencionar primeramente que Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 y fallece el 7 de octubre de 1849. Él fue estadounidense, también fue escritor, poeta, crítico, periodista y romántico. Él pues queda solo a los 2 años cuando mueren sus padres, que eran actores de teatro itinerante, y queda a cargo de John Allan, un acaudalado hombre de negocios con quien tuvo una pues no muy buena relación, pero que definitivamente también fue determinante en su obra. Esta familia vivió de 1815 a 1820 en el Reino Unido y regresan a Estados Unidos posteriormente, y en 1827 él fue expulsado de la Universidad de Virginia por su afición al juego y a la bebida. En Boston publicó anónimamente su primer libro, Tamerlane, y otros poemas. Estuvo 2 años en el ejército. En 1829 publica su segundo libro, Al-Araf. En 1832 publica su tercer libro, Poemas, y se casa en Baltimore con la muy joven prima de él, que se llamaba Virginia Elem, de tan solo, bueno, algunas personas, algunos dicen que de 13 años, otros nos lo marcan de 14 años. Él también trabajó en el periódico Southern Baltimore Messenger, donde publicó diversas narraciones y poemas y ensayos. También hay que mencionar que bajo su dirección este periódico se convirtió en uno de los más importantes del país. En 1837 se mudó a Nueva York con su esposa y colaboró en revistas de Filadelfia y Nueva York. Lamentablemente su joven esposa estuvo largamente enferma y muere en 1847, con lo cual pues se agrava sus adicciones. Y también se puede decir que probablemente esta haya sido la causa por la que él muere en 1849 con tan solo 42 años de edad. ¿Qué te parece, Javier? Ah, bueno, todo un personaje de una vida corta y cuántas cosas hace y sobre todo cuántas cosas genera para influencia de otros escritores, ¿no? Repito, retoma la narrativa gótica, se le considera el padre del detectivismo, ¿no? Y sobre todo esta incursión ya hoy en los cuentos de terror, que finalmente influyen mucho en el otro gran genio del terror, que es Lovecraft, pero su influencia de narrativa es muy grande, ¿no? Hablemos de los franceses Baudelaire y Dostoyevsky, de Thomas Mann, sobre Borges, y tan importante es que Julio Cortázar es
quien se encarga de la traducción de casi todos estos cuentos, ¿no? Me parece que la figura de Edgar Allan Poe está más allá de solamente un escritor de terror, ¿no? Me parece que esta forma en que narra los sucesos, pareciera que él es el homicida que está en sus cuentos, ¿no? Es una forma tan natural de esta narrativa que finalmente te atrapa. Edgar Allan Poe de verdad es tan necesario en la literatura porque nos da un enfoque muy, muy, muy profundo, muy pensante, porque más allá de que te tiene al borde de las páginas, yo creo que Edgar Allan Poe te deja muy, muy, muy clavado lo que su mente tenía, ¿no? Esta fantasía, esta forma de ver incluso las personalidades de la gente, porque esa es la parte detectivesca. Sí, y además sabía crear una atmósfera, porque realmente cuando estás leyendo te sumerges tanto en esta narrativa de él que, bueno, hasta empiezas a sentir o el frío o el calor que te está narrando. Tenía una narrativa muy envolvente, sabía crear perfectamente esa atmósfera. Yo creo que pues de ahí también el éxito, ¿no? De que él fuera y se le considere el padre del terror. Y además había también, era como muy meticuloso, tan es así que pues hay incluso algunos cuentos y narraciones que son de una forma tan meticulosa y como, bueno, yo me acuerdo aquel de la carta robada, que a mí me gusta mucho y dice uno, bueno, caray, pero cómo se puso a pensar de una manera tan meticulosa en esta narración, Javier. Sí, claro, pero lo que pasa es que recuerda que también él era un ávido lector de aquellos clásicos de Ovidio, etcétera, de Dante. Entonces me da la sensación de que de ahí empiezan a conocer este mundo satánico, de terror, de intriga, de homicidio, finalmente con todos los argumentos para poder definir, porque al mismo tiempo es una crítica a las sociedades. Si vos te fijas en muchos de estos cuentos, hay estas formas en que la sociedad estadounidense inglesa vive, ¿no? No olvidemos del Gato Negro, este asesinato donde hay un emparedamiento de una persona, de verdad te pone a sufrir, ¿no? O la forma en que a veces era castigada la gente con el cuento del pozo y el péndulo, esta El agonía péndulo. No, no, ese a mí me hizo sufrir, Javier. brutal, no, 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 no. Y para mí el pináculo de lo detectivesco es los crímenes de la Rue Morgue, donde hay un asesinato y se está buscando y demás, y resulta ser el personaje más menos pensado, ¿no? Para la conclusión de este cuento, ¿no? Que no voy a decir quién era, ni mucho menos para que la gente que aún no ha leído a Edgar Allan Poe lo haga, porque de verdad es fantástico. Sí, y bueno, también déjame decirte que él era un hombre tan inteligente que ciertamente nosotros hablamos y lo recordamos más en esta parte del terror, de los cuentos, pero él tenía una calidad de producción literaria que iba todavía más allá. Él tenía también una faceta teórica de la literatura. Tuvo una obra como Fundamentos del Verso, la filosofía de la composición, el principio poético, y ahí expuso, mostró sus ideas tan singulares y novedosas acerca de los géneros literarios y que, bueno, no solo las expuso, sino que las practicó, las hemos leído en su obra. Pero esta parte, por ejemplo, se habla poco de esto, Javier. Sí, y era un hombre sensible, digo, no olvidemos que su primer cuento es una narrativa muy poética, ¿no? El cuervo, aquella parte donde dice, cierta vez que promediaba triste noche, yo evocaba fatigado en viejos libros las leyendas de otra edad. ¡Ay, qué maravilla! Esa es una cuestión de intromisión hacia la búsqueda de el alimento del alma, del alimento del intelecto que tiene cada persona, ¿no? Y que en el caso de Edgar Allan Poe
dejaba constancia en sus escritos. Así es. Bueno, yo también me recuerdo que alguna vez vimos, no sé si tú recuerdes, Javier, desde luego que sus obras empezaron a llevar a la pantalla tanto grande como pequeña, y me acuerdo muchísimo de haber visto La caída de la casa Usher. Uy, ¿cómo Wow, qué no? maravilla. Y bueno, definitivamente no se compara cuando uno lee esta narración, pero sí me acuerdo mucho que era sensacional leerlo, sufrirlo un poco, pero y también después un sábado por la tarde, a lo mejor ahí mientras uno estaba tomando una botanita, ver estas películas, ¿no? Sí, claro, porque además eran muy entretenidas. Me da, digo, no me da, casi puedo asegurar que es el padre del cine de Hitchcock. Esa forma en que se mueve la intriga, en donde el detalle que no alcanzas a percibir en una escena es el crucial. Híjole, a mí me parece que esto es fundamental. Y de ahí hablamos que después, un siglo casi después o un poco más, se manifiesta nuevamente Edgar Allan Poe, no solamente en la palabra escrita, sino en la mente de la gente que años después tiene la facilidad de tener el cine y llevarlo a la pantalla, ¿no? Incluso sabes que en los libros de literatura de la escuela, pues se estudia, se ve, de alguna forma algunas de sus obras son obligatorias leerlas, y bueno, ahí yo también me gustaba mucho ver en mis libros de literatura las ilustraciones, porque además la obra de Edgar Allan Poe se presta mucho para la ilustración, Javier. Sí, claro, lo que pasa es que tiene una narrativa tan bien definida, también explicada, que no te es difícil imaginar una serie de escenas, ¿no? Te decía del gato negro, de pronto yo me imaginaba, quitas algunos ladrillos y dices, ay caramba, aquí está, y ves los ojos del gato y de pronto no es tan complicado, ¿no? Esta sorpresa que te puede dar una imagen, pero yo creo que el gran talento de Edgar Allan Poe es que era muy descriptivo, pero era una de estas descripciones misteriosas donde te ponía a pensar, te ayudaba y te ayuda a los que seguimos leyendo a Edgar Allan Poe a aventar la imaginación por delante, ¿no? A veces el cine ya te define ciertas cosas, ¿no? O cierto personaje o cierto comportamiento, pero nada como la lectura donde tú creas a tus propios personajes, a tus propias ciudades, a tus propios eventos. Sí, y también déjame decirte que además él era un hombre que no desperdiciaba su tiempo. A él también le gustaba estudiar, le gustaba los idiomas antiguos y modernos. Y bueno, pues aunque no pudo estudiar tal y como él hubiera querido, pero sí dedicó gran tiempo a esto. También hay que mencionar que mucho de lo que no pudo hacer también fue por la relación con el padre, y tan es así que, bueno, este padre adoptivo, y tan es así que de hecho él no firmaba, firmaba de una manera diferente. Él le gustaba poner Edgar A. Poe, omitiendo un poco lo que sería el Alan. Y bueno, pues ahí fue una cosa que pues que se vio reflejada, su vida personal se vio reflejada, esta situación tan crítica, y también a mí me lleva a pensar en, pues justamente en la responsabilidad que se adquiere, ¿no? Cuando se adopta, por ejemplo, a un pequeño, y cómo se puede influir en él. Y aquí lo estamos viendo. Definitivamente, no sé si esto haya también tenido que ver con su alcoholismo o si ya era una tendencia, no lo sé, pero definitivamente esta vida difícil al lado de este padre adoptivo también marcó su obra. Sí, claro, pero bueno, finalmente unas cosas llevan a otras, ¿no? Tal vez si no hubiese sido lo que era Edgar A. Poe, entonces hubiese sido alguien como el señor Allan. Y no digo que me da orgullo decirlo, que él despreciara tanto a quien en algún momento le dio techo y comida, sino
Finalmente él se abrió paso y dejó que su mente, su imaginación, su inteligencia forjara lo que él es o lo que él fue. Y es porque para los que nos gusta Edgar Allan Poe, pues sigue estando aquí. Sí, también fue un gran amante del espacio. De hecho, él le gustaba mucho mirar el espacio, las estrellas. Nunca se dedicó a la ciencia ficción ni nada que se le pareciera, pero sí tuvo este acercamiento estético y escribió un ensayo en 1848 que se titulaba Eureka, un poema en prosa, en el cual exponía algo muy similar a lo que luego se denominaría como la teoría del Big Bang. Eso es algo que también se conoce poco acerca de Edgar Allan Poe y bueno, también desde luego que a él se le atribuye la primera novela policíaca, como tú decías, con este texto de Los crímenes de la calle Morgue, Javier, ¿te acuerdas? Sí, o sea que decía hace ratito y que no quiero decir más, pero está súper interesante y yo creo que es de esos, digo, la ventaja es que eran cuentos relativamente cortos y sí te los podías tirar de punta a punta, ¿no? Y lo que decías mucho de Eureka, ¿no? A él admira mucho a Alexander von Humboldt, y que finalmente creo que toda esta gente de este formato siempre va a mirar al cielo, ¿no? Yo creo que en las estrellas, no lo sé si encuentran cierta inspiración, pero la incógnita del universo siempre genera un pensamiento diferente. Ciencia ficción, no lo sé, realidad o búsqueda, no sé cómo llamarlo, pero siempre mirar al cielo general. Y también él influyó mucho en la literatura simbolista francesa y de ahí se derivó después el surrealismo francés, que también es muy famoso. Y también me gustaría para las personas que tal vez nos escuchan jóvenes o quienes no han tenido un acercamiento a la literatura de Edgar Allan Poe, pues mencionar algunas de sus obras más representativas o fundamentales, como son El Cuervo, Las Campanas, El barril de Amontillada, Annabel Lee, La caída de la casa de Usher, El escarabajo de oro. También tenemos Los crímenes de la calle Morgue, como ya mencioné. Tenemos La carta robada, Las aventuras de Gordo Pym, El misterio de Mary Roget y bueno, ya hablaremos también acerca de lo que se ha hecho en cine relacionado con la obra de Edgar Allan Poe, Javier. Sí, mucho. De verdad es que la verdad es que son historias tan buenas que no es vas a las 100% a la segura, ¿no? Sabes que si haces una muy buena adaptación y llevas bien el tema que pretendía o que pretendió Edgar Allan Poe en algún cuento, creo que siempre va a ser un éxito. Te repito, siento que influyó mucho en estos cineastas del siglo XX que hacían cosas de detective y de terror, ¿no? Yo creo que a diferencia de los de ficción, como decías hace un momento, ¿no? Él sin ser un escritor de ficción como un Huxley o algo así, me parece que hay un punto en que la ficción, la realidad, el momento en que Edgar Allan Poe escribe estas cosas se conjunta, ¿no? Para darnos una obra excelsa. Y yo también recuerdo haber descubierto a través de leerlo temas como la catalepsia, temas, a partir de leerlo también me empezó a entrar este susto por la parte de ser enterrado vivo o cosas como esas, ¿no, Javier? Sí, es que además tiene temas tan variados, no lo sé, de verdad es que era tan rico y tan variado cada cuento que eso era lo que lo hacía diferente, ¿no? No hay uno que se parezca. En realidad uno puede pensar que el pozo y el péndulo uno supone o casi que estás tratando de adivinar en qué va a terminar y no termina como uno piensa que va a terminar. Así es, y bueno, hay otras muy emblemáticas como precisamente La caída de la casa Usher, que por ejemplo esas se han hecho 3 películas, 3 versiones diferentes, una en 1960 y 2 en 1928, solo que una en Estados Unidos y otra en Francia. Y también
pues acerca del cuervo. Se hizo una película en 1936 y en 1914, ya desde entonces, se hizo La conciencia vengadora, y esta está basada en los cuentos de El corazón delator y El pozo y el péndulo, y también basado en el poema Annabel Lee. Y también ha habido otra como El gato negro, que se hizo una primera versión fílmica en 1941 y otra en 1981, y también una película La máscara de la muerte, que fue dirigida por Roger Corman, y esta fue en 1964 y está basada justamente en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe. Y bueno, así podríamos mencionar algunas otras, pero esas son las que más se han hecho y que incluso hay varias versiones. Sí, claro, y es que, repito, es y seguirá siendo inagotable. No dudo que por ahí en algún momento hagan alguna otra adaptación del Cuervo o de los Crímenes de la Rue Morgue, y será un éxito. Si ella es un buen cineasta y una versión bien hecha, yo creo que seguirá siendo un éxito, ¿no? Y finalmente volvemos. Edgar Allan Poe, dentro de toda esta creatividad, Borges lo describía como una neurosis que padecía Edgar Allan Poe, pero que esa neurosis podía tener la posibilidad de renovar al cuento fantástico, a las formas literarias del horror, y que sacrificaba finalmente Edgar Allan Poe su vida por la obra, ¿no? Entonces, ahí vemos los tamaños que tenía Edgar Allan Poe en escritores que casi un siglo después describen y analizan su obra, ¿no? Y también hay que recordar que él era, asimismo, él también era un crítico literario bastante agudo. Y bueno, claro, o sea, ahorita que hemos hablado de todas sus dotes y su personalidad, desde luego que tenía que ser así. También tenía que ser un gran analista, y que además pues hiciera una crítica muy aguda a otros escritores y a otras obras. Y también algo que pues creo que podemos imaginarnos es que él era un gran amante de los gatos. Él acostumbraba a escribir siempre con sus mascotas en los hombros. De hecho, hay ilustraciones de él justo con el cuervo. Sí, y bueno, en realidad se decían un montón de cosas, ¿no? Se decía que justamente cuando más ebrio y narcotizado estaba era cuando su mente le daba para escribir este tipo de obras, ¿no? Pero bueno, finalmente, cierto o no, gracias a la circunstancia que fuera, Edgar Allan Poe ha dejado un legado fantástico y maravilloso para la literatura universal, la literatura mundial, y a muchos cineastas una muy buena cantidad de guita. Así es, y bueno, también yo creo que ahorita que mencionabas esta cuestión de su alcoholismo, la drogadicción, yo no sé, la verdad, si a lo mejor era bajo el influjo o después de, o si, no lo sé, no voy a especular al respecto, pero sí me parece que esto tiene que ver más que con su forma de pensar, su capacidad intelectual, con la vida, ¿no? Que él llevó, el haber sido regalado, el haber sido criado de la forma en que se crió. Sí, finalmente, si caemos en la tentación de criticar a alguien por, no sé, no lo quiero llamar ni siquiera defectos, por hábitos o costumbres personales, pues estaríamos equivocados, ¿no? Yo creo que finalmente la gente vale por la trascendencia de sus actos o de su obra, ¿no? Siempre la posteridad está para aquellos que dejaron en la humanidad algo importante, ¿no? Y seguimos tan así que ahí tenemos a Aristóteles, tenemos a un montón de gente, a Mozart, a Leonardo, y se decía de Leonardo un montón de cosas, pero finalmente eso es para mí lo de menos. Lo que hoy podemos ver de la obra de toda esta gente, para mí es lo único que vale. ¿Por qué? Porque me ha hecho bien a mi vida, porque me gusta,
porque me gusta compartirlo, porque me satisface y eso es lo único que cuenta, ¿no? El ser humano tenemos, gracias a Dios, la capacidad de discernimiento y podemos tomar, en algún momento distinguir y tomar lo bueno y dejar lo malo. Y de personajes como estos, lo mejor es, creo yo, incluso hablar de su obra, de su inteligencia, de lo que la brecha o el camino que abrieron para otros antes que otras cosas. Y creo que sería muy, muy bueno que todos tomásemos estos personajes como inspiración para lo bueno, para lo positivo. Y él definitivamente, su genialidad, su pluma, su pensamiento tan agudo, es lo que hay que rescatar, hay que tomar en cuenta y sobre todo hay que disfrutar, porque de verdad que a Edgar Allan Poe se le disfruta y mucho. Seguro, y sigo convencido que los actos de la vida personal no pueden borrar las cosas grandes, ¿no? Y esto no es nuevo. O sea, hemos criticado muchas veces a los Césares y el Imperio Romano, pero gracias a muchas cosas buenas que hicieron, pudimos disfrutar de una civilización diferente, a los griegos con su forma de ser, y actualmente tenemos superestrellas de cine o de música que tienen también sus defectos en las drogas, en el alcohol. Entonces, esta es una cuestión cíclica y entonces es propia de la humanidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y yo quisiera mencionar, por ejemplo, un ejemplo muy clásico. Yo soy muy hincha del fútbol y para mí Diego Armando Maradona es uno de los más grandes de todos los tiempos. Su vida personal no es lo que a mí me gusta, pero finalmente para mí Diego Armando Maradona, lo que me lega de gusto por haberlo visto jugar al fútbol es lo que vale. Así es. Y bueno, la idea y fundamental y digamos que lo que debiera ser y lo deseable es que en todas las áreas que tenemos los seres humanos siempre procuremos ser lo mejor y pues mantenernos en lo mejor posible para bien de nosotros mismos y de la sociedad en la que estamos inmersos. Y bueno, Javier, adivina qué. Que la canción ya se acabó. Sí, se nos acabó Bueno, el pues es que ahora ya tiempo. los hacemos de 5 minutos o de 10, ya no sé, porque cada vez duran menos. No, lo sigue durando el mismo tiempo, te lo aseguro. Lo que pasa que hay, creo, bueno, tratándose de un escritor como este, pues que nos apasiona y que hemos disfrutado tanto, el tiempo vuela, justamente como cuando está uno leyendo su obra. Bueno, pues llegamos al final, Javier, te agradezco muchísimo. Creo que hoy hemos disfrutado, pero bastante de este episodio. Bastante, ya lo creo, Edgar Allan Poe, de verdad, a todos nuestros amigos, léanlo. Edgar Allan Poe es inagotable. No sé si voy por la séptima o la octava vez que leo su compendio de cuentos, pero cada vez me gusta más. De verdad, léanlo. Es fantástico, muy recomendable. Es libro, como dice Laura, de cabecera. Exacto. Y bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos como Entre Libros, Mate y Café y nos encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube. Déjenos sus comentarios, sus sugerencias. Créanme que realmente las leemos y en la medida de lo posible tratamos de dar respuesta. Y no se olviden, disfruten esta semana, lean a Edgar Allan Poe y no se olviden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.